Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. En los próximos minutos vamos a abordar un tema de mucha trascendencia aquí en el Parlamento. El trabajo próximo que tendrá la nueva Comisión de Constitución y Reglamento. Y para ello hemos invitado a su flamante presidente, el congresista Santiago Gastañatui Ramírez, representante además por la región Piura. Congresista, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Y nuevamente agradecerte por la invitación que me has hecho para estar acá en tu programa y bueno, pues estar a tu disposición para todas las preguntas que tú quieras convenientes. El trabajo y la función que cumple la Comisión de Constitución y Reglamento aquí en el Congreso es de mucha trascendencia, ¿no? Es, digamos, una de las comisiones principales y que tiene que ver mucho con el trabajo legislativo, pero a la vez político. ¿Por dónde va a iniciar su labor, congresista Gastañatui? Sí, y sobre todo es importante porque tiene que ver mucho con la institucionalidad democrática, con las instituciones del Estado, ¿no? Y también con este poder del Estado que es el Congreso de la República, ¿no? Nosotros le hemos planteado a la Comisión algunos temas que nos parecen importantes, uno de la reforma electoral. ¿Ya? Para que tengas una idea, más o menos son 11 leyes las que regulan todo el tema electoral. Y eso genera pues un poco de dificultad a los operadores, que son los partidos políticos, al momento de presentarse en un proceso electoral y también a los organismos electorales. Nuestra idea es simplificar, es uniformar estas leyes en dos, un código electoral y un código procesal electoral, ¿no? Donde veamos temas importantes como por ejemplo la eliminación del voto preferencial, pero con un mandato de alternancia de género, es decir, que en las listas al Congreso se presenten hombre, mujer y así sucesivamente, y también crear el distrito electoral de los peruanos residentes del extranjero, ¿no? Eso lo hemos planteado en el tema de la reforma electoral. También hemos planteado la modificación de la ley de partidos políticos, fortalecer la democracia interna y también que los partidos al momento de su inscripción y durante toda su permanencia acrediten primero su vocación democrática, el respeto por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, ¿no? Con lo cual queremos cerrarle el paso a aquellos grupos terroristas que estuvieron alzados en armas o aquellos que todavía están vinculados con ellos, ¿no? Caso como el Movadef, que se presentó al Jurado Nacional de Elecciones y que felizmente, digamos, no pudo inscribirse por una cuestión formal, pero que el sistema, digamos, no preveía una situación como esa. Entonces, creo que tenemos que reformar nuestra legislación de partidos políticos para justamente impedir que estos movimientos alzados en armas o que estén vinculados con ellos puedan inscribirse como partidos políticos. También nuestra idea es el tema de reformar el reglamento del Congreso para que las funciones del Congreso sean más ágiles y sobre todo también para impedir el transfugismo político, ¿no? Creo que es un tema importante, ¿no? Y el otro tema que hemos planteado es la reforma constitucional. La idea es que el derecho al agua se constitucionalice, sea un derecho fundamental, y eso responde también al mensaje de nuestro presidente de la República. En este último aspecto de la reforma constitucional para el tema del derecho del agua, como que va de la mano con el acuerdo número 33 que se aprobó en el acuerdo nacional, ¿verdad? Justamente que se ha aprobado, justamente que se ha aprobado el día de ayer, ¿no? Donde estaba presente el presidente de la República, Ollantaytamala, el presidente Toledo, el presidente García, ¿no? Entonces, consideramos que es un tema importante, más aún cuando las fuentes de agua dulce se están agotando. Tenemos un problema medioambiental del calentamiento global y del cambio climático. Entonces los expertos dicen que en el mundo se van a agotar estas fuentes de agua dulce, entonces tenemos que priorizarlas. Consideramos primero que debe ser para el consumo humano, para la agricultura y después para las otras industrias. Entonces tenemos que garantizar este derecho al agua como un derecho fundamental y para que a partir de ahí, digamos, se puedan dar las políticas públicas a favor de ella, ¿no? Que garanticen primero su accesibilidad, la calidad y sobre todo el mantenimiento del recurso, ¿no? Permíteme ir al tema del voto preferencial, que es un tema que también creo que lo viene ya trabajándose en esta comisión especial que se creó para aplicar reformas a la ley de partidos políticos y todo ello. En ese sentido, hay gente que es muy crítica de esto, ¿no? Muchos, por ejemplo, que estaban en las listas con número 30 o 25 o 20, han sido elegidos gracias al voto preferencial, porque dicen de que esto de alguna manera le da mayor democracia a los partidos y que volver al método anterior sería un poco mantener las cúpulas en los partidos políticos. Yo quiero una opinión suya sobre ese tema. Sí, lo que pasa es que acá las opiniones están divididas. Unos a favor y otros en contra con la eliminación del voto preferencial. Nosotros consideramos que debe eliminarse porque el voto preferencial destruye la disciplina en los partidos, destruye los partidos por dentro
porque la competencia ya no se da entre partidos, sino entre candidatos de un mismo partido. Y eso lo hemos visto en las elecciones, del año pasado, del 2011, en las elecciones del 2006. Entonces, esa es una constante que se va produciendo, digamos, al interior de los partidos, donde realmente la competencia no debe ser entre los mismos partidarios, sino entre los diferentes partidos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que si queremos sostener una democracia en base a los partidos, tenemos que fortalecer los partidos. Y creo que la eliminación del voto preferencial va en ese sentido. Ahora, nosotros consideramos que también que esto tiene que ir fortalecido de otras medidas, como el de fortalecer la democracia interna. Ajá. Por eso nosotros hemos propuesto dentro de la reforma de la ley de partidos políticos que se reforme el tema y que se afiance la democracia interna de tal manera que los candidatos que salgan justamente elegidos al interior de cada partido por sus propios partidarios. Se mantiene las elecciones primarias. Claro, se mantiene. No, lógico, no solo mantener, sino también fortalecerla, ¿no? Que entre, digamos, de manera obligatoria la OMPE, digamos, para dar una asesoría técnica y que fiscalice también el Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que un partido político donde no ha realizado elecciones internas o como también se conoce como primarias bajo ciertos estándares, entonces ahí, digamos, se le podía prohibir, digamos, la inscripción de esa lista que se presente, ya sea listas de candidaturas al Congreso o de repente a las municipales o al gobierno regional. Entonces, el tema del voto preferencial, como te digo, va unido con el mandato de alternancia que garantice también que las mujeres puedan acceder a un cargo de representación, claro. Y también va unido con el tema del fortalecimiento de la democracia interna. Yo creo que si unimos todo eso, creo que podemos tener un buen producto. ¿Y la renovación por mitades o tercios del Congreso? Eso es un poco complicado. Es más complicado, ¿no? Sí, yo he considerado que no debe ser una prioridad. En todo caso está abierta la posibilidad para que cualquier congresista que pertenece a la Comisión de Consejo lo plantee o cualquier congresista por el Estado puede ser objeto de discusión. Pero particularmente creo que complicaríamos un poco más el tema digamos, de la representación por el Estado, ¿no? Bueno, a propósito de representación tenemos... Además, sí. Perdón, eso significaría una modificación constitucional que es mucho más complicado, ¿no? Es más fregado. Sí, pero es más complicado porque el mecanismo y todo eso... El propio mecanismo que tiene la Constitución, que tiene que tener más de los tercios de los votos de los parlamentarios, ¿no? Son más de 80 votos. Entonces, obtener altas mayorías para un tema en el cual no todos estamos de acuerdo es más difícil. Por eso hemos querido un poco basarnos en un principio de que pueda ser realizable la reforma. Entonces hay temas más complicados, por ejemplo, el tema de si queremos un Congreso unicameral o un Congreso bicameral también, ¿no? Que es un tema que algunos medios están tocándolo, ¿no? Están tocándolo, ¿no? Porque, digamos, hay voces de algunos parlamentarios que consideran que deberíamos realizar un Congreso bicameral. Es un tema también bastante complejo. Creo que no hay la suficiente correlación de fuerza como para sacarlo adelante, por eso yo he querido ser más realista, ¿no? He querido priorizar temas, pero que podamos sacar adelante y sobre la cual, digamos, también que la opinión pública está de acuerdo, ¿no? Porque, como te decía, la eliminación del voto preferencial, el tema del transfugismo, la creación del distrito electoral de peruanos en el extranjero. Que me gustaría tocar también, porque son cerca de 3 millones de los peruanos, ya sea legal o ilegales, que viven fuera de nuestro territorio. Claro, Estados Unidos, Italia, España son los que congregan mayor cantidad. Así es, más o menos la distribución es Estados Unidos, la zona Europa y también del Asia son más, como tú has dicho. Japón, ¿no? También. Japón, claro, está dentro de la zona del Asia, ¿no? Son cerca de 3 millones de peruanos que residen fuera de la República, pero que no tienen una representación, ¿no? O sea, la actual legislación establece que ellos eligen a los congresistas, pero por Lima. Pero los congresistas por Lima no tienen ningún incentivo para representar a los peruanos en el extranjero. Ellos son más que todos representantes, digamos, de la región Lima. Entonces, ahí yo creo que deberíamos crear, como tienen otros países como el Ecuador, donde justamente los peruanos que residen en el extranjero tengan un representante y tengan una vinculación, porque hay todo un problema, digamos, por parte de ellos, y creo que ellos necesitan también tener una voz acá al interior del Congreso de la República. ¿Y cuántos congresistas formarían parte de este distrito? ¿Hay alguna propuesta ya? Por ser un tema complejo, yo creo que deberíamos comenzar al menos con uno. Somos 130 congresistas, al menos uno, y yo creo que debería ir para la creación de este distrito electoral de peruanos residentes en el extranjero, para comenzar, porque es un tema polémico, ¿no? Es un tema que se viene discutiendo hace algunos años, no se ha generado todavía los consensos. Entiendo que está en la Comisión también de Relaciones Exteriores, pero creo que deberíamos sacarlo
Y para que no haya mucha resistencia, yo plantearía comenzar con uno. Ya en la medida que el tiempo avance, y de repente se podría crear un congreso adicional. Pero al menos por ahora creo que con uno, al menos para comenzar. Correcto. Congresista Gastañaduy, usted habló también del reformar, de mejorar, de agilizar el trabajo parlamentario mediante una modificación al reglamento. Claro. Y darle transparencia también. Así es, justamente para evitar el problema que tuvimos en el último pleno, ¿no? Donde se generó toda una discusión. Primero, si el presidente tenía derecho al voto. Segundo, si cuando votaba tenía que votar de la mesa o tenía que votar de su escaño. Tercero, si tenía derecho, digamos, al doble voto en caso de empate. Entonces, yo creo que temas como eso... O el voto dirimente. O el voto dirimente, claro, en caso de empate, ¿no? Entonces, yo creo que temas como eso tenemos que solucionarlos para que el trabajo parlamentario, primero el Congreso como institución, y el trabajo de los congresistas sea más ágil, más eficiente. Ahora, la Comisión de Constitución tiene a su vez también sus comisiones, ¿verdad? Claro. Que hacen la revisión de los dispositivos legales, de las facultades, por ejemplo, que se le ha entregado al Ejecutivo. Claro, hay una... esto se vio, por ejemplo, en la legislatura pasada, que se formó un grupo de trabajo para hacer el control político de los decretos de urgencia, decretos legislativos y los tratados ejecutivos que emite el Poder Ejecutivo. Dentro de la Constitución existen los pesos y contrapesos, los controles políticos que hace este Congreso con respecto a estos actos que emite el Poder Ejecutivo. Entonces, también lo hemos planteado como un punto de trabajo, que se vuelva a formar este grupo de trabajo que examine en primera instancia todos estos actos del Poder Ejecutivo y que después sean vistos ya en la comisión para su discusión final. Digamos, ¿y esto cuándo se estaría activando esta comisión? Yo espero que será en la próxima sección que tenemos los martes a las 8:30, y también aprovechar para invitarlos a que nos sigan en todos estos debates. Creo que este año de esta comisión va a ser importante porque vamos a ver temas importantes para el país, ¿no? Y vamos a hacerlo, congresistas, en las transmisiones que hace el canal del Congreso, los vamos a estar constantemente requiriendo para ir evaluando cómo se va desarrollando el trabajo. Yo le agradezco mucho. Lamentablemente el tiempo es corto, sí, pero iremos desglosando poco a poco todo esto conforme vayan trabajando. Sí, yo creo que hay muchos temas en el tema de la Comisión de Constitución y Reglamento. Nuestra idea es fortalecer la democracia, y el fortalecimiento de la democracia pasa por los partidos políticos. Esa es nuestra intención, tener partidos sólidos, partidos con vigencia, prohibir el ingreso de cualquier organización vinculada al terrorismo, a la violencia. Ahora es muy importante. Sí, yo creo que así como los terroristas se organizan para combatir el Estado, creo que los demócratas también tenemos que organizarnos para justamente evitar la presencia, digamos, de estos elementos, de estos malos elementos en la vida política nacional. Le agradezco mucho por este adelanto de su plan de trabajo y por supuesto lo seguiremos de cerca. Claro que sí, Ricardo, y nuevamente agradecerte por la oportunidad que das para estar acá en tu programa. Muy gentil. El congresista Santiago Gastañaduy Ramírez, presidente, entonces flamante presidente, hay que decirlo, de la Comisión de Constitución y Reglamento, se presentó aquí en Agenda Parlamentaria.